un hombre con el corazón cerrado, acostumbrado a vivir sin ataduras, llega a un pueblo lejano en busca de tranquilidad. Pero todo cambia cuando conoce a Mariana, una madre abandonada que lucha por sobrevivir. Día tras día, él le lleva pan y leche. Y aunque al principio solo lo hace por compasión, nunca imaginó que al final terminaría ofreciéndole su corazón. Bienvenidos a Ecos de Superación. Antes de comenzar, no olvides darle like y comentarnos de dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber desde dónde nos acompañas. El viento helado de 1882 azotaba la pequeña estación de La Marga, un pueblo apartado del mundo donde las montañas y los campos de la vasta llanura se fundían en un horizonte gris y sin fin. Ese lugar, sin prisa, parecía no tener el poder de borrar la huella del tiempo ni de apresurar el paso de los días. Al llegar, la estación parecía un suspiro de silencio, roto solo por el crujir de los caballos al caminar sobre la tierra helada y el leve ruido de las ruedas de una carreta vieja cargada con las maletas de Lucas Ruiz. Lucas, un hombre de 40 años con la mirada de quien ha vivido lo suficiente para comprender el valor del dinero, pero también lo innecesarios que pueden ser algunos deseos, bajó del carruaje con expresión cansada, sujetando con firmeza su equipaje. Su rostro, marcado por las arrugas de los años y las preocupaciones invisibles, no mostraba más que un anhelo de paz. El pueblo lo observaba desde lejos, pero nadie se atrevía a acercarse. Solo el viento hacía de mensajero entre los campos y las casas dispersas. La Marga, con sus casas de madera, no era el lugar para los que buscaban distracciones. Sin embargo, Lucas no buscaba ruido ni mujeres que intentaran llamar su atención. Lo que necesitaba, más que cualquier otra cosa, era encontrar la calma que su mente tan desesperadamente pedía. No le importaban los chismes del pueblo ni las vidas ajenas. Se había retirado a este rincón del mundo para huir de sus propios demonios, de esas preocupaciones que lo habían consumido durante años. Mientras comenzaba a acomodar sus cosas en una gran habitación del rancho, la puerta rechinó al abrirse. Eran las mujeres del pueblo, que llegaban con sonrisas amables y cestas llenas de queques y panés recién horneados. Se oían sus voces suaves y sus ojos brillaban desde la puerta como si invitaran a conocer al recién llegado. A la mayoría de ellas no les importaba saber sobre su vida, solo estaban interesadas en su dinero, y al enterarse de que estaba soltero, su único objetivo era llamar su atención. Sin embargo, Lucas, aunque se mostraba educado, las veía solo como una distracción más. Aceptaba los regalos y los gestos amables, pero nada de eso lograba llegar a su corazón. En su interior, una voz le recordaba que ya no le quedaba espacio para los amores fugaces, para las promesas de compañía que se desvanecían con el paso de los días. Soy un hombre solo, pensó mientras observaba las cestas que las mujeres dejaban en la mesa. Un hombre que busca descansar, no amar. Y mientras las mujeres se iban con sonrisas tímidas, Lucas volvió a su maleta, sin saber que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Cada mañana, como un ritual, Lucas montaba su caballo y se adentraba en los caminos polvorientos que serpenteaban por La Marga. Se había prometido conocer cada rincón de aquel remoto lugar con la esperanza de que la rutina le trajera la calma que tanto anhelaba. Los días parecían no tener fin, siempre iguales, siempre solitarios, hasta que un amanecer encontró algo que rompió la monotonía de su existencia. Al pasar por un sendero apartado, vio una cabaña que destacaba entre las demás, no por su belleza, sino por su evidente abandono. El techo estaba a punto de desplomarse, las paredes de madera agrietadas por el paso del tiempo y el paisaje alrededor era desolado. Lucas pensó que era otro de esos viejos refugios olvidados, probablemente desocupados hace años. Seguro la dejaron atrás, murmuró mientras le daba la espalda y se disponía a volver a su rancho. Pero justo cuando estaba a punto de irse, un sonido lo detuvo. La puerta de la cabaña se abrió y una figura apareció caminando con paso firme hacia el pozo cercano. Lucas no pudo evitar mirarla. Ella llevaba un vestido largo de color turquesa que se movía con el viento, su cabello castaño claro recogido en un moño simple, algo desordenado por la vida dura del lugar.
Sostenía un balde de lata y, aunque su figura no era perfectamente cuidada, algo en ella captó la atención de Lucas. Era el tipo de mujer que por un momento parecía sacada de otro tiempo, una mezcla de la dureza de la vida rural y una belleza tranquila y sutil. Sin pensarlo, Lucas se echó atrás en su caballo y se ocultó tras un árbol, sin querer que ella lo viera. Algo indescriptible lo detuvo, algo que no pudo identificar de inmediato, pero que encendió una chispa dentro de él. No era solo su belleza lo que lo inquietaba, sino la sensación de que ella era alguien diferente, alguien que había dejado huella en su alma sin saberlo. Por primera vez en mucho tiempo, Lucas experimentó esa sensación que creía olvidada, la atracción, el deseo, la inquietud. ¿Quién será?, pensó mientras observaba cómo ella se agachaba para llenar el balde, su figura recortada contra el cielo gris. Su corazón latió con fuerza por un momento y luego, como si un impulso interior lo hubiera tocado, intentó acercarse para presentarse. Pero antes de que pudiera dar un paso, escuchó voces pequeñas que salían de la cabaña. Eran dos niños. «Mamá, espéranos», gritaron al unísono. Lucas suspiró, sintiendo una punzada de algo que no entendía bien. Ella no estaba sola. No era solo una mujer perdida en la vasta soledad de la Marga. Había una familia detrás de esa figura que lo había cautivado. Un hombre como yo no tiene nada que hacer en un lugar como ese, se dijo a sí mismo mientras apuraba el paso de su caballo. A pesar de todo, en su pecho quedó una sensación extraña, algo que no podría desaparecer fácilmente. Los días pasaron, pero la imagen de aquella mujer permaneció en la mente de Lucas como una sombra que no se desvanecía con el sol. Su rostro, tan sencillo, pero tan profundo en su belleza, se colaba en sus pensamientos en cada momento de calma, como una sombra ligera que se mantenía cerca, sin permitirle olvidarla. Fue entonces cuando decidió que no podía seguir resistiendo el deseo de verla nuevamente. Algo dentro de él lo impulsaba a regresar a ese rincón apartado de la Marga, donde ella vivía con sus hijos, una vida de luchas invisibles. Así fue como una mañana gris, Lucas se levantó decidido, montó su caballo y se dirigió al lugar donde había visto por primera vez a la mujer. Mientras avanzaba por el camino polvoriento, su corazón latía con una mezcla de nerviosismo y curiosidad. Al llegar, su mirada se posó nuevamente sobre la cabaña vieja y deteriorada. Allí estaba ella, vestida con el mismo vestido turquesa largo. Y los niños jugaban cerca, pero algo faltaba. ¿Dónde está su esposo?, se preguntó Lucas en su mente. Era una duda que lo consumía lentamente, como una chispa que se avivaba cada vez más. Sin embargo, mientras observaba desde su escondite, algo le llamó la atención. La cabaña de Mariana, durante casi todo el día, nunca tenía humo saliendo de la chimenea. Lucas se preguntó cómo preparaban sus comidas y lo que más le preocupaba, ¿qué comían? Todo eso comenzó a rondar su mente como una pesada carga y el sentimiento de intriga se transformó en algo más, pena. Al día siguiente, Lucas no pudo soportarlo más y decidió preguntarle a uno de los pocos vecinos que conocía, un anciano que vivía en una cabaña cercana, quien parecía ser una buena fuente de información. El hombre al principio se mostró reacio, pero con el tiempo la curiosidad de Lucas logró hacer que comenzara a hablar. «Esa mujer es Mariana Vargas», dijo el anciano con un tono grave y cansado. «Hace 6 meses su marido la dejó, se fue y no volvió. Y desde entonces ha tenido que luchar sola por todo. Vive en condiciones difíciles, cuidando a sus hijos sin que nadie le ofrezca una mano. Es la más pobre de todos aquí. Apenas tiene para darle de comer a los niños y pasa sus días trabajando en lo que puede, pero no hay quien la ayude». Lucas se quedó en silencio, procesando esas palabras que le golpearon el alma con una fuerza inesperada. Pensó en su propia madre, que al igual que Mariana, había tenido que lidiar con la ausencia de un hombre que nunca cumplió su rol. Ella también lo había sacado adelante, y él no podía imaginar la carga que debía llevar una mujer como Mariana, sola en ese mundo tan despiadado. Con el corazón apesadumbrado, Lucas decidió que tenía que hacer algo.
No podía quedarse de brazos cruzados sabiendo lo que sabía. Al día siguiente se levantó temprano y, antes de que el sol pudiera calentar la fría mañana, fue al mercado del pueblo a comprar lo que podía, 3 lingotes grandes de pan y 3 botellas de leche. La idea era sencilla, ayudar sin esperar nada a cambio. Después de todo, lo hacía por su propia madre, por el recuerdo de aquellos sacrificios silenciosos. Cuando Lucas llegó a la cabaña de Mariana, el aire parecía aún más pesado. Había algo en ese lugar, algo sombrío, que lo hacía sentir incómodo. Se acercó a la puerta y con un leve golpe la madera crujió. Mariana apareció casi de inmediato. Al principio, su rostro reflejó sorpresa, pero pronto se cubrió de desconfianza. No era común que alguien se acercara a ella, y mucho menos con intenciones tan abiertas. ¿Qué desea?, preguntó mientras su mirada lo estudiaba de arriba a abajo, intentando descubrir qué tipo de hombre era él. Lucas respiró profundamente y, con voz tranquila, le explicó: soy nuevo en el pueblo. Solo estoy aquí de manera temporal. He visto que está pasando por momentos difíciles y quise ayudarla. No espero nada a cambio, solo quiero ayudarla a alimentar a sus hijos. Es lo menos que puedo hacer. Mariana lo observó en silencio, como si buscara algún indicio de mentira, alguna señal que demostrara que sus intenciones no eran puras, pero no encontró nada. A pesar de la desconfianza, su corazón se conmovió. Las palabras de Lucas, tan sencillas, tan sinceras, la tocaron profundamente. No puedo aceptar esto, dijo casi de inmediato mientras daba un paso atrás. No necesito que nadie me dé nada. Mis hijos y yo podemos sobrevivir con lo que tenemos. Pero Lucas insistió, extendiendo la cesta de pan y las botellas de leche. Lo hago porque quiero ayudar, no porque espere algo de ti. No quiero que esto sea una carga. Si es un problema aceptarlo, solo recibe lo que te pueda servir. Finalmente, Mariana aceptó las botellas de leche y el pan, pero no sin antes decir: esto es más de lo que podríamos pedir. Muchas gracias. A medida que la puerta se cerraba tras ella, Lucas se quedó allí por un momento sin saber qué hacer. Había dado el primer paso, pero algo dentro de él le decía que aún había mucho más que descubrir de esa mujer y de la vida que llevaba. Mientras regresaba a su rancho, sus pensamientos no pudieron dejar de volver a Mariana. Algo en ella lo atraía de una manera profunda, algo que no lograba entender, pero que sin duda estaba comenzando a cambiar la quietud de su alma. Los días en la marga se deslizaron lentamente, como la brisa fría que recorría las llanuras del pueblo. Lucas, siempre puntual, comenzó a llegar cada mañana a la cabaña de Mariana con 3 lingotes de pan y 3 botellas de leche. Al principio, solo era un gesto de solidaridad, un acto aislado que reflejaba el deseo de ayudar. Pero a medida que las semanas pasaban, las entregas se convirtieron en algo más, una rutina, una promesa silenciosa, una presencia constante que, sin decir una palabra, comenzaba a transformar la vida de Mariana. Al principio, Mariana se mostró reacia, aún aferrada al dolor de la traición, y no quería depender de nadie, mucho menos de un hombre. Pero con el paso del tiempo comenzó a notar algo diferente en Lucas. No era como los demás hombres que pasaban por el pueblo, aquellos que miraban solo lo que podían tomar sin dejar nada a cambio. No, Lucas no pedía nada, solo estaba allí, siempre dispuesto a ayudarla en lo que pudiera. Ya no era solo el pan ni la leche. Lucas se ofreció para reparar el techo de la cabaña, cortar leña para el invierno e incluso ayudar a los niños con las tareas escolares. A veces pasaba horas en su casa sin decir una palabra, solo compartiendo la calma del día, reparando una silla rota o llenando el silencio con una conversación trivial sobre el clima o los animales del lugar. Pero en esos momentos, Mariana comenzó a sentir una presencia que no era invasiva, sino reconfortante. Era una presencia que suavizaba su corazón, que borraba las huellas de su soledad y que lentamente la invitaba a confiar. Los niños, que al principio se mostraron cautelosos, también comenzaron a aceptarlo.
Lucas les contaba historias de lugares lejanos, de ciudades que jamás habían visto y de aventuras que solo existían en los libros que les leía. El tiempo que pasaban juntos, aunque simple, tejía una conexión que ni ellos mismos podían haber anticipado. Mariana, aunque reservada, comenzaba a abrirse a ese apoyo callado pero firme. Ya no veía a Lucas solo como un extraño, sino como alguien que había llegado para quedarse, alguien que entendía las dificultades de la vida y las enfrentaba sin pedir reconocimiento. En su mente, comenzaba a preguntarse si tal vez él podría ser la pieza que había faltado en su vida, un faro que se mantenía firme en medio de la tormenta. Pero por encima de todo, Mariana sabía que su corazón estaba aprendiendo a confiar de nuevo, y eso para ella era más de lo que jamás había esperado. El invierno se despidió lentamente, y con su partida, algo más en Lucas se movió. Durante esos meses en los que se había acercado a Mariana, algo había cambiado en su corazón. Ya no era solo el deseo de ayudar. No podía ignorar la realidad. Su vida había comenzado a entrelazarse con la de ella. Ya no solo veía en ella a la mujer que había sufrido, la madre que luchaba por sus hijos. Mariana era en su corazón algo más. Era la posibilidad de un futuro, el anhelo de una familia, un hogar compartido. Un día, después de haber trabajado junto a ella en la huerta, mientras el sol comenzaba a ponerse, Lucas se quedó mirando el horizonte con una extraña sensación de paz. Mariana estaba recogiendo unas ramas caídas cerca de la cabaña y sus hijos jugaban a lo lejos. La escena era tan simple y tan perfecta que, por un instante, Lucas comprendió que no necesitaba más que aquello. No necesitaba lujos ni riquezas, solo el calor de ese hogar, de esa mujer, de esos niños. Y fue en ese momento cuando decidió que ya no podía esperar más. Se acercó a Mariana, que estaba doblando una manta, y le habló con un tono suave, pero firme. Mariana, quiero quedarme aquí, no solo por los niños, ni por la tranquilidad que me da estar cerca de ti. Quiero que me permitas estar a tu lado. Quiero ser parte de tu vida, formar una familia juntos. Me gustaría que te casaras conmigo, que construyéramos una vida aquí, en La Marga, juntos. Mariana lo miró en silencio, sorprendida por la claridad de sus palabras. En su interior, algo se agitó, pero rápidamente un temor profundo la envolvió. El miedo al abandono, al rechazo. Había sufrido demasiado como para volver a confiar plenamente en alguien. Su esposo la había dejado atrás sin miramientos y no podía arriesgarse a que Lucas hiciera lo mismo. No, Lucas, no puedo. No quiero volver a sufrir. No quiero que me dejes como lo hizo él, dijo casi en un susurro, con el corazón aún a medio camino entre la esperanza y el miedo. Lucas, sin embargo, la miró con una ternura que parecía calar hasta lo más profundo de su ser. No te dejaré, Mariana. Yo no soy él. He estado en tus zapatos y sé lo que es vivir con esa sombra. No quiero irme. Lo que te ofrezco es lo que mi corazón desea. No soy perfecto, pero lo único que quiero es estar a tu lado. No importa lo que venga, si aceptas, enfrentaremos todo juntos. Mariana sintió la sinceridad en cada palabra. Su corazón, que había permanecido cerrado tanto tiempo, comenzó a abrirse lentamente. En ese momento comprendió que Lucas no solo le ofrecía una vida compartida, sino una oportunidad de redención, una posibilidad de sanar las heridas del pasado. Al final, la confianza que había comenzado a construir con él floreció en algo más profundo. Está bien, dijo con una sonrisa tímida pero llena de emoción. Acepto. Vamos a hacerlo, Lucas. Juntos, de la mano, comenzaron a planificar su futuro. Ya no solo era una mujer y un hombre tratando de sobrevivir, sino dos almas que se unían para empezar una nueva historia, para construir un hogar en La Marga. El sol de la tarde caía suavemente sobre La Marga, bañando la tierra en un dorado cálido. Era el día que tanto habían esperado, el día en que el destino de Lucas y Mariana se sellaba ante los ojos del pueblo, pero más importante aún, ante los ojos de su propio corazón. La boda, aunque sencilla,
estaba impregnada de una emoción profunda. El rancho de Lucas había sido decorado con flores silvestres y cintas de colores, y el aire fresco y limpio parecía ser cómplice de la felicidad que los rodeaba. Mariana estaba radiante en su vestido blanco, un simple pero hermoso atuendo que resaltaba la suavidad de su ser. Lucas, con la mirada fija en ella, no podía dejar de sonreír. El camino que habían recorrido juntos, con sus altibajos, sus temores y esperanzas, los había llevado a este momento, el inicio de una vida compartida. Lo que al principio parecía un deseo fugaz de compañía se había transformado en algo más profundo, el amor que, como una semilla, había crecido en sus corazones. La madre de Lucas, que había viajado desde la ciudad, observaba con una mezcla de orgullo y emoción. Sabía que su hijo había encontrado a una mujer fuerte, llena de carácter, pero también capaz de brindarle el amor y la paz que tanto necesitaba. Mariana, con su sencillez y su dulzura, había conquistado su corazón desde el primer momento en que la conoció. Y ahora, en este día, veía a su hijo tomar la mano de la mujer que le daría el futuro que siempre había merecido. Con los niños correteando alrededor, riendo y jugando, no había duda, la familia estaba completa. «Estoy tan feliz por ustedes dos», dijo la madre de Lucas, su voz quebrada por la emoción mientras tomaba las manos de Mariana. «Lucas siempre ha sido un hombre bueno, pero tú, Mariana, le has dado algo que él no encontraba en ningún otro lugar, esperanza. Y a esos niños los quiero mucho. Gracias». Mariana, con los ojos llenos de lágrimas, agradeció su cálido abrazo. No era solo una boda, era la aceptación de una nueva vida, la certeza de que no estaba sola, que ahora tenía un hogar donde la puerta siempre estaría abierta para ella y para sus hijos. En ese instante, Mariana comprendió que no solo había ganado un esposo, sino también una familia que la amaba por lo que era, sin pedirle nada más que ser ella misma. Después de la ceremonia, todos se dirigieron al rancho de Lucas, donde la vida que tanto habían soñado comenzaba a tomar forma. Mariana se sorprendió por lo acogedor del lugar. Aunque modesto, el rancho estaba lleno de vida y de promesas. Lucas, con el corazón abierto, les ofreció todo lo que tenía, asegurándose de que se sintieran cómodos, queridos y bienvenidos. Durante la cena, con risas y conversaciones que fluían naturalmente, Mariana miró a su alrededor y, con un gesto de cariño, dijo: «Lucas, ¿por qué no le proponemos a tu madre que se quede a vivir con nosotros? Yo sé que no lo había pensado antes, pero sería bueno tenerla cerca. Los niños la adoran y yo siento que nuestra familia está completa solo si estamos todos juntos. ¿Qué te parece?» Lucas la miró sorprendido al principio, pero algo en su corazón le decía que Mariana tenía razón. Había algo hermoso en la idea de que su madre, que siempre había sido una figura central en su vida, pudiera estar cerca de ellos bajo el mismo techo. Sabía que su madre, aunque cariñosa, nunca había considerado vivir de nuevo en el campo, pero la idea de tenerla allí como parte de la familia le pareció lo más adecuado. La madre de Lucas aceptó entre lágrimas. «Sí, acepto». «Muchas gracias», dijo con alegría. «Me he sentido sola durante mucho tiempo y gracias a ustedes, volveré a estar acompañada y podré dedicarme a mis nietos». Con el tiempo, Mariana, Lucas, los niños y la madre de Lucas comenzaron a compartir más que solo un techo. Eran una familia, y juntos formaron un hogar que no solo se unió por la sangre, sino por la fuerza del amor y la perseverancia. La vida en la Marga, aunque sencilla, se llenó de todo lo que ellos necesitaban. Con el paso de los años, las preocupaciones y dificultades nunca faltaron, pero siempre hubo algo que los mantuvo firmes: la unidad. Lucas y Mariana aprendieron que el amor no es un sentimiento efímero, sino una decisión diaria, una que tomaban con cada amanecer. Juntos demostraron que, a pesar de las cicatrices del pasado, el futuro podía ser brillante, lleno de oportunidades para crecer y amar. La historia de ellos, sencilla y profunda, terminó con una sensación de paz que solo se encuentra cuando se ha recorrido un largo camino y se ha aprendido a valorar lo esencial: la familia.
el amor incondicional y la estabilidad que solo el tiempo puede ofrecer. Y así, entre las montañas de la Marga, su historia siguió, escrita con los hilos invisibles del cariño y la perseverancia, un nuevo comienzo que nadie podía arrebatarles.